Gracias nuevamente por conectarse a este nuestro octavo seminario permanente CREA, Formas de Habitar el Presente. Es un espacio que es abierto, digamos, a escuchar tanto voces del programa CREA como voces externas a él. Y pues la invitación de este espacio siempre ha sido reflexionar, pero también problematizar temáticas, conceptos que le atañen seguramente a la formación artística, que es pues nuestro centro, ¿no? Entonces es un espacio para nutrir esa práctica, ojalá sea así, ojalá de verdad sea visto así también por ustedes, los que han participado constantemente de estos espacios. Nuestra práctica artístico-pedagógica. Entonces hoy tenemos una sesión muy especial y esta sesión se ha dado gracias a la gestión de nuestra orientadora de literatura, Melissa Gómez, a quien quiero pues dar también un agradecimiento por sumarse a este espacio y pues a esta gestión. Y esto ha sido una gestión que se ha generado en alianza, más bien con la Gerencia de Literatura, específicamente con el programa Escrituras de Bogotá. Entonces, gracias, digamos, a esta alianza y a esta gestión, pues hoy tenemos a Camila Charri aquí en este espacio. Entonces, bienvenida Camila, bienvenida Meli, que también estás por ahí. Les dejo entonces los micrófonos y las cámaras de este espacio para que comencemos y podamos aprovechar este espacio al máximo con escrituras híbridas, que es el tema que vamos a tocar hoy con Camila. Y gracias Camila a ti también por haber aceptado esta invitación. Gracias, Beatriz. Hola a todas y a todos. Yo estoy muy contenta y emocionada de estar acá en este ratico. Trataré de estar a la altura de la situación y pues dejarles algunas inquietudes con respecto a las escrituras híbridas en estas hora y media. El resto del tiempo lo usaremos para revisar algunos de los ejercicios que creen y bueno, espero que pasemos un rato chévere. Muchas gracias, Camila. Bueno, como les decía Beatriz, estamos aquí, bueno, muy contentos también gracias a este programa aliado que es Escrituras de Bogotá, que trae pues a Camila en estos espacios, particularmente con esta formación en escrituras híbridas que sabemos que dura muchas sesiones, pero en este momento vamos a tener una clase. Les presento a Camila Charri Noriega. Ella es bogotana, escritora y editora profesional en estudios literarios y maestra en estética e historia del arte. Ha publicado 7 libros de poesía y los más recientes son El Sol y la Carne, publicado en España en el 2015, Ar de Babel, publicado en Colombia y en México 2017 y 2018. Este título que me parece muy divertido, dice Mi perra y yo subimos por el ascensor, publicado también en el 2025 y Contra Criatura en el 2025 en Colombia. Es coeditora del fanzine La Trenza, que aborda la poesía y el ensayo escritos por mujeres en Colombia, y una de las editoras de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, cofundadora de Voraz Editorial. Dirigió también el podcast de Poesía Endémicas de la Radio Nacional de Colombia. Trabaja como profesora de poesía, literatura latinoamericana y colombiana y escrituras creativas. Es compiladora y prologuista de los cuadernillos de poesía del sello Mi Casa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Bienvenidas todas las escritoras colombianas. Bienvenida Camila Charri. Gracias por estar aquí. Melissa, muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno, gracias a todas y a todos por conectarse. Entonces, yo tengo una presentación acá justamente pensada para ir pasando por materias heterogéneas desde el arte, digamos, pictórico, pero también las citas o los aforismos. También recojo acá
pues la poesía, la literatura, que se va abriendo hacia otras posibilidades. Entonces iré pasando de manera articulada, espero, por estos materiales que tengo acá preparados. A mí lo que más me interesa de esto es dejarles algunas inquietudes, es dejarles una ruta que les permita después profundizar. Creo que, como les contaban, pues 2 horas, si bien es buen tiempo, pues no es tanto tiempo para poder decir todo lo que quisiera decir, pero me parece que dejar algunos puntos planteados puede darles a ustedes la manera de entrar y abrir puertas hacia las escrituras híbridas desde la investigación personal. Entonces, vamos a empezar con una cita de René Char o de Agamben, y puse las 2 opciones porque ustedes saben que en el universo de las citas, cuando vienen de tan atrás, a veces se confunde a los autores. Entonces, la cita, unas personas se la adjudican a René Char y otras a Agamben. Y creo que eso sostiene el espíritu de lo que yo quisiera que pensáramos acá, y es por qué creamos, por qué los objetos estéticos y las posibilidades plásticas del lenguaje son una manera de resistir y de producir mundos distintos, de encontrarle sentido a la propia existencia. Entonces la cita dice así: contra la muerte tenemos un solo recurso: hacer arte antes de que llegue. Y creo que cuando se está pensando acá en hacer arte, justamente es en tensar como toda esa gramática que habitamos, que debemos torcer, que debemos articular con el mundo del afuera, con la realidad o con aquello que llamamos realidad, ese universo de símbolos y de signos que nos sirven para acercar el mundo y para habitar el mundo. Eso tiene que ver también como con estas formas de habitar el presente. Entonces creo que sí, que la invitación es justamente a crear y a encontrar maneras de composición que nos sirvan para que el pensamiento y como todas esas relaciones con el espíritu en el sentido más amplio de la palabra nos permitan encontrar las condiciones justas para crear y para desarrollar un lenguaje propio. A mí me gusta también que pues que todo esto que yo vaya diciendo pues sea comentado por ustedes. A mí me gustaría también que me fueran contando brevemente, les podemos dar la mano de vez en cuando para que sea una charla y no yo acá detrás como de la pantalla echándome una lora, que igual a mí me gusta echar loras y me gusta pues pensar, pero me gusta pensar con las demás y con los demás. Entonces siéntanse por favor en total libertad de intervenir, de levantar la mano. Eso sí, les voy a pedir que los comentarios sean breves y puntuales para que muchas personas alcancen a participar. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar con la siguiente cita, que es de George Perec, que pues a mí me ha servido mucho para pensar en la escritura híbrida. Como ustedes saben, George Perec ha trabajado, bueno, trabajó, él ya murió, trabajó desde materiales muy amplios y distintos y siempre en la búsqueda de ampliar los géneros, en la búsqueda más bien de eliminar los límites entre los géneros. Y trabajó con la firme convicción de que el lenguaje y la creatividad son potencias del espíritu, pero sobre todo son maneras con las cuales hacemos del mundo y de lo que nos rodea como esa dimensión para escapar de lo puramente transaccional. Entonces él escribe: escribir, tratar de retener algo meticulosamente, de conseguir que algo sobreviva, arrancar migajas precisas al vacío que se excava continuamente, dejar en alguna parte un surco, un rastro, una marca o algunos signos. Y eso es lo que yo quisiera que pensáramos, como cuáles son esos signos que vamos dejando cuando pensamos y cuando escribimos, y por qué recurrir en este momento a esas escrituras híbridas que cruzan fronteras, que mezclan lenguajes, que se atreven contra las formas estructuradas que son a través de las cuales hemos pensado la literatura, y qué opciones tenemos. Entonces, en medio de esto que les voy a ir contando, tengo 4 ejemplos de libros distintos que les puedo dejar después para consulta.
y vamos a pensar desde 4 líneas distintas posibles en donde lo híbrido empieza a aparecer desde diferentes coordenadas. Entonces, acá hay una relación que yo entiendo muy clara con las vanguardias y las posvanguardias, que tiene que ver con algunos conceptos muy particulares que ya se venían trabajando desde entonces. Por supuesto, no quiero decir que las escrituras híbridas surgen ahí. Creo que lo híbrido ha existido desde que el ser humano, digamos, empezó a plantearse problemas que tenían que ver con las diferentes materias que son objetos de estudio. Piensen ustedes en la literatura griega, hay algo tremendamente híbrido ahí que reconocemos, perdón por mencionar solamente esto occidental, pero bueno, también hay lugares desde el pensamiento oriental en donde lo híbrido siempre ha estado presente. Lo que quiero decir es que no es algo nuevo, pero es algo que en esas distinciones un poco tan estrechas que hemos hecho sobre separar, como decía Juan, la narrativa de la poesía, de la dramaturgia, pues hemos perdido. Y creo que lo híbrido lo que nos permite es una libertad creativa y compositiva muy amplia, y justamente permite desbordarnos en muchos sentidos. Componer desde materiales y lenguajes heterogéneos que de otra manera no tendrían cómo comunicarse. Entonces, a partir de lo de las vanguardias y las posvanguardias, podemos acá rastrear estas categorías que son la de lo indeterminado, lo fragmentario, lo incompleto, lo efímero y lo híbrido. Y todo esto tiene que ver justamente con que no hay esencias, hay procedimientos. Y creo que esto tiene que ver con esa búsqueda de mecanismos y de un proceso con una búsqueda de estructuras en donde la forma y el contenido apunten hacia el mismo lado. ¿Qué quiere decir esto? Yo pensaba en ay, ahora se me acaba de borrar, de ir de la cabeza el nombre por no anotarlo. Bueno, ahorita voy con el nombre, pero es esta idea de que el medio, creo que lo híbrido nos permite pensar desde ahí. ¿Sí? Miranda, Juanita, ¿iban a decir algo? No, listo. McLuhan se llama él. Entonces, como el medio es el mensaje. Y creo que lograr como un espacio compositivo en donde el lenguaje de verdad escape a esa figura de que se debe cumplir con unos bordes específicos en la página, pues nos hace replantearnos un poco la idea de nuestro presente. O sea, qué es lo que estamos pensando, cómo lo estamos pensando, cuáles son las afecciones más que los efectos que tiene la vida cotidiana que vivimos hoy en día. Entonces yo quisiera que pensáramos desde ahí, desde lo heterodoxo como regla. Y también quisiera que pensáramos en qué tipo de conexiones nos permite justamente pensar desde lo heterodoxo. Y pues tengo acá una imagen que es la rueda de bicicleta de 1913 de Marcel Duchamp, que fue pues, es como la primera obra de ready-made de la historia. Y pues ya sabemos que el ready-made lo que nos propone es que un concepto donde un objeto cotidiano se convierte en arte solo porque el artista lo decide. Y creo que ahí hay una voluntad creativa muy clara. Es qué hago yo con el lenguaje que tengo a disposición. Finalmente hay que ejercer una fuercita, una pequeña violencia al lenguaje para sacarlo de sus goznes, para sacarlo de lo que usualmente dice, de lo que usualmente tiene una intención comunicativa, transaccional. Vuelvo a usar esta palabra. Creo que cuando estamos pensando en el arte y en la literatura, lo que tenemos que encontrar es una manera de que ese lenguaje responda a unas necesidades muy particulares, a un cuidado y a una atención. Y creo que acá es importante pensar en esa estética de la atención. ¿Qué es lo que yo necesito que el lenguaje diga y de qué manera? Es decir, soy finalmente el que posee ese lenguaje, esas formas, esos signos, y que a través de unos ejercicios, muchas veces de ficción, muchas veces de investigación, muchas veces de atención específica a la realidad o a lo cotidiano, terminan convirtiéndose en ese material plástico
o deberían convertirse en ese material plástico con el que se ordena o se compone un mundo. Bueno, entonces, acá hay varias cosas por las cuales creo yo que la idea de los géneros cerrados no se sostiene mucho. Y eso tiene que ver justamente con la idea de que la belleza no se sostiene ya y las formas clásicas deben repensarse. Es decir, el concepto de lo bello, ustedes saben que ha ido cambiando a lo largo de los años, pensando como en la poesía más cercana a nosotras y a nosotros, pues tendríamos que nombrar acá a Baudelaire, que es el padre de la poesía moderna, y creo que lo que él trata de hacer es súper claro, es cómo hacer que lo cotidiano, que ese mundo de cambios, transformaciones, ese mundo que empieza a ser intervenido por las luces, por todos estos cambios que van a surgir principalmente en París, pues se da la tarea de pensar. El ser humano es un ser humano por toda su complejidad, es decir, no solamente por aquello que desde lo clásico hemos nombrado bello, sino que lo bello debe extenderse, se debe ampliar ese espectro de belleza, y creo que es lo que él hace con esas dos obras que seguramente ustedes conocen muy bien, que son los pequeños poemas en prosa y las flores del mal. Las flores del mal, por supuesto, para pensar en cómo eso que llamamos bello, las flores acá relacionadas claramente con una forma de lo dulce de la primavera, de la vida, pueden crecer en otros terrenos que no son ya los terrenos que conceptualmente se designaban para mencionar o no la belleza. Y el otro libro, los pequeños poemas en prosa o el Spleen de París, pues es un gran ejemplo de escritura híbrida, como que está a caballo entre lo ensayístico y lo poético. Y por eso quiero mencionarlo a él acá. Acá tenemos una pintura de Francis Bacon que se llama La Crucifixión, y como ustedes ven, si bien todavía reconocemos figuras que podemos desde sus signos reconocer como cercanas a lo humano, pues hay algo ahí también que se desvía. Hay algo en la composición que hace que la materia finalmente torcida termine mostrándonos otro lado, otras formas, otras posibilidades, y creo que aquí también ya está instalado lo híbrido. Y también hay belleza, o sea, es una manera de la atención y de los procedimientos que, partiendo de lo ya conocido, de lo ya familiar, sencillamente se desvía y se desborda. Entonces, acá pensemos en estas ideas. La idea principal, perdón por repetir la palabra idea, tiene que ver con desmontar el mito de la inspiración. Devolvámonos entonces a la literatura griega, devolvámonos como a esas ideas de dónde viene la poesía como la conocemos hoy. Y pues aquí tendríamos que pensar en Orfeo. Entonces voy a recordar brevemente la historia de Orfeo. Samantha, ¿iba a decir algo? No, no. Listo. Entonces, esta es una de las obras, pues, de Pier Francesco. Entonces, pensemos, devolvámonos un poco a esa historia de Orfeo para ubicarnos en esa tradición de la poesía. Sabemos que Orfeo es hijo de una de las 9 musas, que es Calíope, conocida como la más excelsa de las musas de la poesía épica, y es hijo de ella y de Apolo. Orfeo tenía una esposa que se llamaba Eurídice, que es esta mujer representada acá. Eurídice es mordida por una serpiente y muere. Y en el momento en el que muere, por supuesto, llega la mano oscura de Hades y la lleva directamente al inframundo. Orfeo, a su vez, es nieto de Mnemosine, que es la titán de la memoria. Entonces ahí ya hay una conexión clarísima entre la memoria, la muerte, el inicio y la palabra elevada, la palabra, digamos, más elevada que para los griegos era la poesía, la palabra excelsa. Una vez que Eurídice es llevada al Hades, Orfeo queda devastado y lo que hace es pedirle a Apolo, su padre,
que por favor le permita, y a Zeus, que por favor le permitan bajar al inframundo y rescatar a Eurídice, porque él considera que dentro de las leyes divinas, que son aquellas en donde cada ser humano tiene un tiempo determinado, acuérdense de las parcas, ¿cierto? Que son Láquesis, Átropo y Cloto, cada una se encargaba de una misión en particular, medir el hilo de la vida, tensarlo y cortarlo. Era como esa la forma como de trazar y de medir el tiempo humano. Entonces él considera que esto ha sido violentado, pasado, presente, futuro, exacto. Esto ha sido violentado y como las leyes divinas han sido violadas y ella no vivió o no tuvo más bien una muerte justa y una muerte que cumpliera con ese tiempo divino. Entonces ese es su reclamo, como una lucha contra la muerte que anticipadamente llegó. Y Orfeo desciende entonces al inframundo con una lira, de ahí la poesía lírica, ¿cierto? El canto, con una lira que le ha regalado Apolo y con su voz como un eco, una manifestación de su dolor y de este reclamo que va a hacerle a la muerte. Y desciende al Hades. Orfeo es uno de los poquísimos, creo que fueron apenas 3, Heracles, Ulises y Orfeo, que estando vivos lograron descender al inframundo y regresar de nuevo al mundo de los vivos. En esta ruta, que es una ruta, un viaje, un descenso al inframundo, encanta primero a Caronte con su música. Caronte, conmovido, le permite o le ayuda a cruzar el río Estigia, y Orfeo, como se acostumbra, no bebe de las aguas del río Leteo. Acuérdese que son 4 ríos los que se debían cruzar. No bebe del agua del Leteo, que es el río del olvido, que era una condición fundamental para que el vivo olvidara que estuvo vivo y pudiera entrar a la muerte libre, de manera libre, sin tanto recuerdo y sin la nostalgia de la vida. Una vez que cruza el río, llega donde el cancerbero y lo encanta también con su música y con su lira. Y pues le queda la tarea de llegar a donde Hades y Perséfone, y pues por supuesto ellos dos también quedan tan encantados con este canto, pues dice el mito que Perséfone hasta llora y les pide que por favor le dejen regresar con Eurídice al mundo de los vivos. Y bueno, lo dejan regresar, pero ya sabemos, le ponen la condición que él no puede volverse a mirar atrás, tiene que hacer un pacto de confianza profundo con la muerte, hacer un pacto de confianza con la muerte, como ese territorio como la pusis inicial, lo llama Heidegger, como el regreso al origen, a la semilla, a lo que produce y a donde vuelve todo. Entonces hace este pacto, acepta no mirarla y cuando ya van llegando, pues él no la oye y se asusta, desconfía y en el momento en el que se voltea a ver si ella viene atrás, inmediatamente ella es jalada de nuevo por la mano de Hades al inframundo y él sale a la superficie, a la tierra sin ella, pero sale con la ausencia presente de Eurídice y lo que va a cantar en adelante será la ausencia, presencia de la pérdida del amor, etcétera. Entonces, la poesía lírica, que era a lo que iba, pues está conectada de muchas maneras con el mito de la inspiración, y es que siempre hay unos factores externos al ser humano que intervienen y que de alguna manera nos mandan o nos conectan con unas esferas sagradas, ¿cierto? En las que encontramos las palabras, las imágenes y como todo este universo de signos para crear. Ese es el mito de la inspiración. Sabemos que está relacionado con las musas, ¿cierto? Esos seres de los que viene Orfeo, que murmuran al oído y que dictan, y que el poeta o el escritor es el encargado de traducir ese dictado. Contra esto, finalmente, está esta idea de que el que compone, el que crea, tiene los materiales dentro de sí, y por supuesto se alimenta del mundo, de las resonancias del mundo, de las imágenes, de los sonidos, de lo cotidiano, de las lecturas que hace, de las investigaciones, de todo el mundo sensitivo, sensorial, además de sus propios deseos.
que aquí la palabra deseo yo creo que es muy importante. Entonces, contra ese mito tenemos la idea justamente de que el sujeto creativo o en su proceso, quien crea no tiene recetas, lo que hay son composiciones, son choques de cosas que llegan, materias distintas, heterogéneas, que se van discerniendo de una manera muy clara a través de una razón creativa que va poniendo en relación, vuelvo y lo repito, como estos materiales para crear un espacio como un artefacto y habitarlo. Y desde ahí seguir revisando y seguir trabajando. Todo esto está unido, por supuesto, a que escribir no es únicamente la expresión de una interioridad. Deben haber varias cosas que se tensan. Escribir también es, por supuesto, un acto racional, o sea, tiene que ver con unas decisiones estéticas que se toman y es un acto del pensamiento. Y todo esto tiene que ver con una idea que es, la tomo yo de un ensayista, un escritor que se llama Jonathan Lethem, que tiene un ensayo que a mí me gusta mucho que se llama Contra la originalidad. Entonces, si no hay musa, si no hay inspiración, si el proceso sale de lo que hemos leído, de lo que hemos oído, de lo que hemos escuchado, como todo ese tipo de afecciones que vienen de la afuera, en realidad lo que escribimos nunca es tan original como creemos. Lo que existe es alguien que con unas materias que son conocidas, logra a través de unos procedimientos y de unos procesos hacerlas entrar en otro tipo de estados. Es decir, lo original, como eso de ser único, maravilloso, irrepetible, no vuelvas a escribir sobre esos temas, porque esos temas ya todo el mundo ha escrito sobre ellos, claro, pero cada uno tiene su propio universo de signos. Entonces, hay temas que son los mismos temas que siempre van a ser vistos, leídos y que tienen la posibilidad de ser trabajados y abordados de múltiples maneras. Por supuesto, esto va a sonar como al lugar común, pero es un lugar común necesario. Todas y todos pensamos, sentimos diferente y por lo mismo lo que vamos a construir es diferente. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a esa idea sí, de no ser originales. Creo que en el sentido de la palabra originalidad, no hay cosas que sean muy originales. Hay cosas que tienen maneras de hacernos sentir distinto, pero siguen siendo las mismas cosas, trabajadas de maneras diferentes. Entonces, me gustaría que pensáramos en eso, porque esa es una de las cosas que pasan cuando la gente empieza a escribir. Pero ¿qué pasa si no digo algo que no haya dicho nunca nadie? ¿No? Hay un montón de cosas que han sido dichas de muchas maneras y creo que hay que encontrar es las maneras de decirlas como desde un lenguaje muy, muy propio, muy honesto, y creo que para eso también nos sirve lo híbrido. Lo híbrido también nos sirve para bajarnos de ese temor de nunca voy a poder escribir una novela, nunca voy a poder escribir un ensayo, nunca voy a poder escribir un libro de poemas, porque estamos pensando en la rigidez de los géneros. Y si finalmente sabemos que podemos escribir en asamblea y en compañía de otras y de otros, es decir, que han pensado más atrás, eso nos da posibilidades creativas y nos quita el miedo. Entonces también volvemos a la cita de arriba de René Charo de Agamben, contra la muerte tenemos un solo destino y es hacer arte mientras llega. Y ese hacer arte y ese un solo destino también tiene que ver con zafarnos de lo que se espera que sea o no la literatura y lo que se espera que sea o no cualquiera de los géneros. Hay que zafarse de eso y escribir con libertad. Entonces, ¿hasta acá alguien quiere comentar algo? Voy muy rápido. Cuenten tranquis. Samantha. Yo sí quisiera solamente dar una recomendación porque se me vino a la cabeza con lo que dices. Hay un libro que es infantil y se llama Las pinturas de Willy, de Anthony Brown. Y es muy chévere porque lo que él hace es tomar referentes de la pintura que son conocidos y los transforma a través de
pues cosas que dan como ese tono como de humor para que los niños empiecen a tener como esos referentes de la pintura, pero de una manera como más amable, como más linda. Entonces, por ejemplo, tiene un cuadro que es la Mona Lisa y tiene un pequeño texto que dice como que esconde la sonrisa de la Mona Lisa, y uno se pone a ver la pintura que él intervino, que es la Mona Lisa, pero pintada como una monita, y al lado está muy escondido una caja de dientes. Entonces, ese tipo de cosas generan referentes, pero cambia el referente para que sean más cercanos, en este caso, pues a un público infantil. Me parece como... Ujú. Sí, eso sería como un procedimiento más como lo de distinto, pero parecido como a lo de Duchamp. O sea, finalmente el artista usa la materia que tiene a disposición y la hace hablar, la hace decir lo que él quiere decir. Digamos que ahí no está tanto lo híbrido, pero sí está como el recurso de la apropiación, un poco, que es una de las cosas de las que también vamos a hablar. Muchas gracias, Samantha. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O sigo? ¿Sigo? Listo. Bueno, entonces, pensemos en la idea del montaje, que yo creo que es una de las, igual, toda literatura es montaje, pero creo que como principio estilístico tiene que ver con la idea del fragmento y de lo incompleto. El montaje es el que nos permite unir y juntar materias que provienen de sitios distintos. Acuérdense que no es copiar y pegar, como poner al lado un poema y al otro lado una imagen y ya, sino encontrar ese gesto, algo que Avi Warburg llama el pathos formel. Y el pathos formel justamente tiene que ver, me voy a adelantar acá, con esta idea que Avi Warburg trabaja en el Atlas Mnemosyne, que es justamente esta imagen pertenece al Atlas Mnemosyne, es buscar como la historia de las imágenes, pero la historia de las imágenes que puestas en composición a través de un gesto fantasmal que es casi imperceptible, terminan uniéndose y creando una nueva manera de ver y de nombrar. Se trata finalmente es de las maneras que tenemos de ver. Se trata de ser como unos cazadores de imágenes y de gestos que unos al lado de otros tienen unas resonancias y tienen unas maneras de comunicarse muy especiales y muy particulares. Entonces, ese pathos formel es tanto el deseo como el dolor pueden inquietar las formas. Toda potencia trata de hacerse sensible. Es justamente buscar la manera de que esas potencias, esos materiales que tienen un espíritu o un aura, finalmente se traduzcan en algo sensible, que puesto de una manera al lado de la otra, son gestos cargados de emoción que atraviesan el tiempo. Entonces, el montaje, en ese sentido, tiene que ver con con olvidarse como de la cronología y del estilo, porque generalmente no se está buscando ni se está pensando en que comuniquen desde las cosas más visibles, que es cómo funciona generalmente el universo de la historia del arte. Y es bueno, vamos a juntar todas las Venus en donde, no sé, aparecen dos serafines. Estoy inventando, ahí no había serafines, esos son de otro universo mitológico, pero donde había dos seres que traducían, no sé, el dolor o la templanza. Aquí se trata es de esas variaciones del pathos como una afección y de encontrar en esos paneles que también pueden ser trasladados a la parte escrita, que es yo creo que el proceso que se hace, una constelación que emerge del choque, de repeticiones y de variaciones. Entonces, son dispositivos del pensamiento. Este Atlas Mnemosyne es un dispositivo del pensamiento visual que hace visible una memoria afectiva justaponiendo imágenes heterogéneas. Y yo creo que eso es un poco lo que hacen las escrituras híbridas. Son memorias afectivas, procesos, en donde hay imágenes heterogéneas bien pensadas que a través de una composición rigurosa, que muchas veces no es lineal, no tiene que ser un producto lineal. La palabra producto es horrible, voy a devolverme.
que no tiene que ser una creación lineal, sino una manera en que la intuición arma de nuevo un sentido. Entonces yo creo que es chévere pensarlo también desde la imagen, pero tenemos entonces esta otra idea de montaje, que es la de Walter Benjamin. Voy a leer la cita. Entonces, él habla de una idea que es las constelaciones y lo habla en el sentido del coleccionismo. Walter Benjamin era un gran coleccionista, pero sobre todo es un coleccionista de imágenes, pensando en que la palabra y las citas lo que traducen es un mundo afectivo, sensible, complejo, ¿cierto? Que resuena de unas maneras muy particulares con nosotras y con nosotros. Entonces, él propone en el libro de los pasajes, como yo lo entiendo, se puede leer de dos maneras, esos pasajes físicos reales de la París que él rastrea, pasajes comerciales, ¿cierto? En donde se va observando la vida cotidiana, en donde la modernidad hace presencia, pero también tiene que ver con los pasajes y ese universo de citas de otros autores que él va recopilando y que va usando para construir una nueva manera de pensar y de unir, justamente desde el gesto de Warburg. Ahí como que se quedó congelada mi pantalla, pero ¿ustedes me oyen? ¿Hola? Sí, perfecto. ¿Sí? Gracias, gracias. Entonces, este principio, digamos, excelente, gracias. Estilístico tiene una atracción por lo fragmentario, por lo imperfecto, por lo incompleto. Y me devuelvo a estas tres categorías. Lo fragmentario es, por ejemplo, la manera en la que pensaba Nietzsche, que son pequeños recortes, ¿cierto? Pequeños fragmentos que uno detrás de otro condensan una idea, problematizan la realidad y al mismo tiempo está en conexión con un pasado que se actualiza a través de ese pensamiento. Lo fragmentario como una manera de pensar a saltos. Ahí también hay algo supremamente híbrido. Pensar a saltos implica que no me quedo solamente en el registro filosófico, como estoy pensando en Nietzsche, sino que a partir de lo filosófico estoy construyendo una manera de pensar poética, que creo que es lo que hacía él de una manera muy clara. Y esto ya no nos deja ver como un cuerpo completo, sino las partes del cuerpo, que cada una tiene y hace una presencia y produce un efecto particular. Tiene que ver con lo imperfecto. Piensen ustedes en esas frases re hartas que a veces le dicen a uno, como, ay, sí, tu textico tan redondito. ¿Qué significa eso? O sea, eso no significa nada. ¿Qué significa que un texto sea redondo? Creo que se está pensando en que un texto tenga una unidad, ¿cierto? Como unas maneras muy claras en las que los signos, las palabras, los gestos de los que hablaba con Warburg se conecten y producen como unos cortocircuitos muy armónicos. Y eso es extraño, pero así funciona. A mí esa idea del texto perfectico, acabado, redondito, me parece que tiene que ver con esa manera como hemos pensado siempre en la literatura o solemos pensarla muchas veces desde lo que nos enseñaron, y es que son universos que empiezan y terminan, que empiezan acá y terminan acá y ya. Pero ¿qué pasa con lo que está afuera? ¿Qué pasa con todo lo que necesitamos que viene del mundo para que ese texto tenga esa fuerza o para que logre ese lugar en el espacio? Y tiene que ver con lo incompleto. Muchas veces las demás personas son las que tienen que completar ciertas ideas. Ahí también hay una oportunidad de seguir pensando, que creo que además de sentir, pues la literatura, por supuesto, nos hace pensar. Bueno, sigo. Afinidad que encuentra su expresión en la ruina, la sobra, el resto, como emblema alegórico del trauma y la memoria. Esta es una cita de Miguel Ángel Hernández, que está en un libro que se llama La sombra de lo real. Y él está pensando justamente en la idea de montaje, pero está pensando también en Walter Benjamin, en qué es la ruina, qué es la sobra y qué es el resto. Es lo que nos han dicho en la literatura, eso no, el residuo no.
Y yo creo que las escrituras híbridas se alimentan muy bien de lo que hemos despreciado, como del resto, la sobra, la ruina, y finalmente lo que hacemos es construir, pensando otra vez en Benjamin, una ruina sobre otra ruina, sobre otra ruina, hasta que algo al fin asoma. Cuando estoy pensando acá en las ruinas, me estoy refiriendo a otra expresión que usa, una expresión que usa Cristina Rivera Garza, que ya revisaremos, que tiene que ver con la escritura geológica, o sea, cómo lo que pensamos, cómo lo que escribimos está sostenido en cosas y en citas que seguramente hemos leído y que se suele no reconocer y no mostrar, pero que existen y están ahí. Es decir, piensen ustedes en cómo toda la literatura ha funcionado así. Si nos ponemos a hacer un rastreo muy juicioso, así con ojos críticos investigadores, encontramos que, no sé, así algo muy visible, que Borges está pensando en Spinoza, como para poner un nombre que sea conocido. Está pensando en Spinoza, pero también está tomando de Shakespeare, pero también, y muchas veces no sabemos de dónde vienen esas ideas que otros ya han planteado. Esas obras y esos restos son los que se tienen que hacer visibles o podrían ser más visibles en este tipo de procesos. Entonces, esa idea de la sobra y el resto también tiene que ver con lo cotidiano, con lo que acusamos de ser poco interesante. Entonces, cuando nos preguntan, bueno, ¿y cuál es el tema de tu texto? No, pues la muerte. ¿Y desde dónde lo vas a abordar? No, pues desde este aparato crítico muy conceptual en el que voy a usar a tales y a tales filósofos, a tales y a tales escritores muy serios, muy estudiados, y bueno, y la experiencia personal y la anécdota y la vida cotidiana y el rastro que deja la mugre y el animal que muere y se agota en nuestra casa. ¿Qué pasa con lo cotidiano? Hay que encontrar un lugar también para que eso entre a ser parte de lo que escribimos sin temor, sin sentirnos que no estamos diciendo nada, sin sentirnos que si mencionamos cosas cotidianas, nuestro texto va a ser banal o trivial. Yo creo que las escrituras híbridas nos han permitido justamente aprovechar no solamente la experiencia personal, sino mencionar y entrar a tener un ojo más agudo y atento frente a lo que solemos despreciar. Entonces, volvemos a Benjamin y el coleccionismo. Entonces, él nos avisa, método de este trabajo, está pensando en el libro de los pasajes, montaje literario. No tengo nada que decir, solo mostrar. No sustraeré nada valioso ni me apropiaré de ninguna formulación ni ingeniosa ni profunda, más bien retazos, residuos. No busco hacer de ellos un inventario, sino darles su derecho del único modo posible, es decir, utilizarlos. Claro, esto tiene que ver con que tenemos como súper sacralizado el mundo intelectual de la literatura. Y si bien pasan cosas importantísimas, también es cierto que hay que desacralizar, así como desmontar el mito de la inspiración, hay que desacralizar y usar las cosas para construir también nuestro propio pensamiento, sin temor. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Entonces, ¿qué es el montaje? Leo como esta definición que escribí. Es una técnica de composición y reorganización de partes. Es una actitud determinada hacia la multiplicidad de elementos significantes, disposición hacia la relación entre las partes y el todo, arte del fragmento, puesta en escena, recortar, pegar, reordenar, clasificar, catalogar, coleccionar. Colisión de signos que puede producir cuantiosos e improbables efectos. Conjunción, entrecruzamiento de piezas heterogéneas. En alemán, montage, cadena de montaje, y montier, no sé cómo se dice en francés, ingeniero o mecánico. Entonces piensen ustedes acá que el trabajo de escritura es como un trabajo de mecánica y de ingeniería, de ir moviendo piezas, ¿cierto? De ir buscando de nuevo esos signos y esos gestos que las conectan. Y acá pensaba en que al final todos estos procesos
de escrituras híbridas, pensando solo desde esta perspectiva del montaje, que es una de tantas maneras o de tantas herramientas que podemos aprovechar para lo híbrido, porque no hay tampoco una manera de hacerlo. Justamente sería como, bueno, lo híbrido se hace solamente, sería volver a caer en lo que estamos tratando de desbordar, pero tiene que ver justamente con el Dada, como con toda esta idea del collage, en donde materias distintas a la manera de Warburg empiezan a comunicarse y a ofrecernos un universo de signos y de símbolos que nosotros vamos encontrando y le vamos dando. Y hay algo importante acá con el Dada, por eso hablaba al principio de las vanguardias y de las postvanguardias, que se traduce justamente en este tipo de operaciones, que creo que también ahí está lo híbrido. Son movimientos antiartísticos, es decir, que no responden como a esas formas de lo clásico, antiforma, se salen de la forma, antiestilo, no hay solamente una manera de hacerlo, antiprograma, no responden tampoco a instituciones, anticanon clásico, antinormatividad, antidisciplinas, antiburguesía, antitradición. Es decir, son unas formas antipoder, en las que no tenemos por qué cumplir con unos requisitos previamente concebidos, sino simplemente con esa idea de movernos de maneras claras, sabiendo también para dónde vamos o dejando que la forma se vaya descubriendo a través del ejercicio de la escritura. Entonces, lo híbrido nos propone como el abandono de una idea de sistema. Esto es una cita de Nicolás Gómez Dávila. ¿Listo? Se las dejo ahí por si después la quieren revisar. Bueno, volviendo a la lógica del montaje, esto tiene que ver con lo que mencionaba más arribita de Benjamin. Entonces plantea una construcción abierta, la imagen no es transparente, ni única, ni estática, estamos ante el desplazamiento y la acumulación, podemos pensar desde el archivo, desde lo fragmentario, son textos que a veces son difíciles de interpretar, no porque sean complejos, ya que muchos están buscando darle un sitio y un lugar relevante también a lo cotidiano y a lo que usamos y pensamos cotidianamente, repito la palabra, sino porque estamos acostumbrados a leer de unas formas. Entonces, en ese sentido, también es una invitación a leer de otra manera. ¿Qué más? Busca sentidos con base en tipos variados de correspondencias visuales y semánticas. Eso nos invita a repensar también las diferentes historias con mayúsculas, la historia del arte, la historia de la literatura, la historia de la poesía, y tiene que ver con que tensa, ya se les había dicho, materias heterogéneas. Tiene que ver también con la tensión en ciertos elementos, en ciertas perspectivas nuevas de la narración. Tiene que ver también con buscar puntos de desviación y tiene que ver con una búsqueda mucho más rigurosa, una investigación, un trabajo como lectores y lectoras para tener suficientes materiales a disposición. ¿Y qué entra acá en composición? Pues objetos estéticos, visuales, escritos, autobiográficos, anecdóticos, poéticos, periodísticos, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene que ver con lo que ya les había dicho, entonces voy a pasar acá adelantico. Me voy a saltar algunas cosas porque preparé mucho y pues me gustaría que esto después ustedes lo exploren con más calma. Para pensar en lo fragmentario, vamos a pensar en un libro de Laurie Anderson. Laurie Anderson es una cantante, violinista, poeta, dibujante y artista experimental de performance estadounidense. Entonces, ¿cómo trabaja ella? En su obra mezcla música minimalista, diapositivas y reflexiones irónicas sobre el lenguaje, la política norteamericana, el rol de los sexos y la civilización occidental moderna. Es como una cantidad de cosas que ella pone en convergencia. Su obra, en especial esta, es una obra como de perspectiva caleidoscópica. ¿Qué quiere decir? Que hay una ausencia de centro. ¿Listo? O sea, no hay un centro, no es como esta novela, este libro se trata de la muerte de su perra. No, es un tema, pero ese tema se ramifica y entra ese tema en composición con una gran multiplicidad de temas.
y simplemente el texto ya no se sostiene en esa idea como del árbol y la raíz, ¿cierto? Sino que se sostiene en un sentido rizomático, pensando un poquito más desde Deleuze y Guattari. Es decir, no hay un punto del que salen todos los puntos, sino que de un punto salió otro punto, y el texto ya no habla sobre la muerte de la perra, sino que es un pretexto, un antes del texto, para poder entrar en conversación sobre una gran cantidad de cosas que le interesan. Eso contra la tiranía del significante. Bueno, entonces ella primero hace una película documental muy espectacular, la pueden encontrar en YouTube, que se llama El corazón de un perro. Esa película es de 2015 y es una película en donde ella se encarga de hacer absolutamente todo. Los dibujos, el video, la voz, todo. Búsquenla porque es una belleza. ¿Y qué es finalmente esta película? ¿Es un montaje o es un ensamble de imágenes fragmentarias y discontinuas que se cruzan con afectos sonoros, con el ensayo personal, con el poema narrativo, con el diario íntimo y con el relato budista? ¿Qué cosas usa acá en particular? Estas son solo unos pequeños ejemplos, pero son sus búsquedas, sus afectos. Hay una expresión de la que yo estoy muy aburrida, pero la voy a usar, que es su constelación de autores, pensando en que habíamos mencionado las constelaciones más arriba, que son conceptos que tienen que ver con Wittgenstein, con la filosofía de Wittgenstein, tienen que ver con el libro tibetano de los muertos, tienen que ver con el escritor David Foster Wallace y tienen que ver con Kierkegaard. Y usa pequeñas citas de ellos para seguir amplificando su pensamiento y su narración. Entonces, es un libro, voy a compartirles acá unos pedazos para que ustedes vean cómo funciona. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere decir algo hasta acá antes de que abra el libro? ¿Está todo claro? ¿No tienen preguntitas, alguna cosa? Listo. Bueno, entonces, acuérdense, me dicen. Entonces, ¿ahí están viendo? Listo. ¿El título de la película? Perfecto. ¿Perdón? ¿Me puedes regalar de nuevo el título de la película? El corazón de un perro. Gracias. Entonces, ella escribe de manera fragmentaria. ¿Y ahí están viendo bien? Me voy a pasar y voy a leer algunas partes. Entonces, son fragmentos. El libro empieza con este que dice: este es mi cuerpo de sueño, el que uso para pasear en mis sueños. En este sueño estoy en una cama de hospital y es como una escena de una película que ya viste 1.000.000 de veces seguidas. El médico sostiene un pequeño bulto rosado y se inclina sobre la cama y me pasa el bulto. Es una nena, dice. ¿No es hermosa? Mira. Y envuelta en ese bulto veo la carita de mi perra, una pequeña rat terrier llamada Lolabel. Y nadie dice nada como: mira, eso no es un bebé humano, solo pariste un perro. Pero yo estoy tan feliz. Apoyo mi cabeza sobre su frente y la miro a los ojos. Y es casi un momento perfecto, aunque la alegría se mezcla con un montón de culpa. Entonces, ¿es un poema? ¿Sí o no? ¿Es una narración? Sí, es un poema en prosa. Pero a medida que va pasando el libro, ¿cierto? Nos vamos dando cuenta de que todo va derivando también hacia el ensayo. Y ella va articulando en cada uno de estos fragmentos cosas que se van cruzando, que ya pierden totalmente el eje, en donde nos cuenta cosas autobiográficas, nos cuenta la relación con su mamá, que era tremendamente caótica. Nos cuenta la muerte de su perra, cómo envejece. Nos cuenta también cómo fue el 11 de septiembre en Estados Unidos y cómo lo que eso produjo, digamos, en el sentido de estar siendo vigilados y ese miedo. Entonces empieza a cruzar todo. Por ejemplo, dice acá:
o sea, estamos hablando de las Torres Gemelas. Voy a irme a este pedazo. Nos cuenta después cómo cuando sucede lo de las Torres Gemelas, ella decide irse con Lolabel a la playa para estar lejos de ahí. Y estando lejos de ahí, pues por supuesto todo el tiempo surgen las preguntas por la muerte. Y ahí entran Kierkegaard y el libro tibetano de los muertos. Entonces dice, y pensé, ¿dónde vi esa? Ah, no, espérense que me salté un pedazo atrás. Dice, hasta que una mañana, sin ninguna razón, de repente, se precipitaron justo frente a mí. Está hablando de unos pájaros que empiezan a merodear a la perra, arrojándose desde el aire, con sus garras bien abiertas justo sobre Lolabel, y subieron y volvieron a bajar. Me di cuenta de que estaban a punto de cambiar de plan. Esa cosita blanca que parecía un conejito blanco desde 700 metros de altura resultaba ser un poco demasiado grande para agarrar del cuello. Y estaban haciendo cálculos, resolviéndolos. Y ahí vi el rostro de Lolabel y tenía una expresión del todo nueva. Primero comprendió que era una presa y que estos pájaros habían venido a matarla. Y segundo, un concepto completamente nuevo. Comprendió que podían venir desde el aire. Nunca se me había ocurrido. Otros 180 grados que ahora son mi responsabilidad. Ya no es solo lo que está acá abajo, la tierra, los senderos, las raíces, los árboles, sino todo esto también. Y el resto del tiempo que pasamos en las montañas, ella siguió mirando sobre su hombro, tratando con la cabeza erguida, sus ojos vigilando el cielo como si algo en el aire no estuviera bien. Denme un minuto, que acá se me alborotaron los perros. Por favor. Y pensé, ¿dónde vi esa mirada antes? Y ahí me di cuenta de que era la misma expresión que tenían mis vecinos de Nueva York justo después del 11S, cuando se dieron cuenta de repente, primero, que podían venir desde el aire, y segundo, que así sería de acá en más, y que habíamos pasado por una puerta y que nunca podríamos volver atrás. Entonces, en lo híbrido, ella empieza a cruzar no solo registros, sino la historia personal con la historia colectiva. Les leo otro pedacito más adelante para que entiendan cómo va cambiando el tono. Y por supuesto está lo cotidiano, la vida como en su manera más desnuda, siendo la materia prima de la escritura. Fue tan extraña la forma en que sucedió. La ciudad se llenó de soldados casi de la noche a la mañana. Donde antes había un solo policía, ahora había grupos de soldados. Perdón, ¿ustedes están oyendo todo este escándalo perruno? Tranquila, Camila, que no se escucha nada, fresca. Ay, qué bueno. No. Donde antes había un solo policía, ahora había grupos de soldados con ametralladoras y equipos antidisturbios. De repente era normal. Empezaron a mezclarse con la gente. Nadie les hablaba, pero estaban por todas partes, como fantasmas. Y pensé, ¿eso cuándo empezó? Y entonces ahí pasa de los fantasmas a otra forma, digamos, de entrar como en correspondencia con el lenguaje, que es como uno de los grandes fantasmas. O sea, ¿qué hacemos con esas apariciones que llegan y que tenemos que capturar para no perderlas? Y me salto acá. Así que el hombre está contando cómo conoció a Lolabel. Así que el hombre se llevó a Lolabel a Canadá y pasó un mes acampando y llorando y analizando todo y hablando con sí mismo. Y Lolabel viajaba en la proa de un kayak, parada adelante, señalando el camino mientras el hombre remaba intentando resolver qué hacer con su vida, cómo seguir adelante. Yo creo que fue ahí donde desarrolló la gran habilidad de la empatía y también donde entendió lo que nuestro maestro de meditación siempre nos repite. Dice, tenés que tratar de aprender a sentirte triste sin estar triste, lo que es muy difícil de hacer. Sentirse triste sin estar triste en realidad. Entonces, va pasando hasta que me voy a tirar un poquito el libro porque toca leerlo como con
con mucho ojo mirando cuáles son esos tránsitos y eso que se va ampliando y que entre el ensayo, la poesía y la narración nos lleva al final a la conclusión de qué era el libro. Y resulta que el libro es un homenaje a su esposo, que aparece hasta el final. Y todo esto, al final decimos, era un libro sobre la muerte de su perra, sobre el 11 de septiembre, sobre la naturaleza, sobre la vigilancia, sobre las relaciones con la muerte, pero era un libro para Lou Reed, su esposo, porque había muerto hace poco y ella había quedado destruida. Entonces lo híbrido nos permite eso, como ir saltando temporalidades y ampliando como ese límite que hay entre los géneros que conocemos. Es un libro que recomiendo mucho porque también ella va a hablarnos sobre el arte, o sea, va mezclando una gran cantidad de lenguajes y lo hace con una maestría tremenda, que yo creo que tiene que ver justamente es con eso. Existen los materiales, ¿cómo hago yo para hacerlos entrar en relación de una manera muy clara? Entonces, este es uno de los ejemplos que les quería mostrar. Voy a volver acá a la presentación. ¿Otra vez están viendo mi presentación o la dejaron de ver? La dejaron de ver. No, ya no se ve. Compartir. Ahí voy. ¿Hasta acá vamos claros? ¿Claras? ¿Alguna pregunta, alguna cosita, algo? Son las 6:12, se me está agotando el tiempo y no ni en la mitad. Listo, bueno. Entonces, la libertad creativa. Después escribe, 2 años después, El corazón de un perro, que es la transcripción de esa película. Cómo pasamos de un formato película, documental, montaje, a el libro. Pues ya les mostré el libro, pero primero fue la película y después el libro. Por lo general es al revés. Primero es el libro y después es la película. Acá me parece que la portada les quedó muy bien hecha porque justamente la portada es un montaje de piezas. Y ella se hace varias preguntas en el libro, por ejemplo, como todas esas preguntas filosóficas y existenciales. ¿Para qué son los días? Para despertarnos, para ponerlos entre noches sin fin. ¿Para qué son las noches? Para atravesar el tiempo hacia otro mundo. Y así va mezclando también como los aforismos con la poesía. Tiene una cita de Kierkegaard que a mí me parece muy buena en el libro, que dice: la vida solo puede entenderse hacia atrás, pero se debe vivir hacia adelante. Y dentro de la película aparecen como estas fotos, que son fotos suyas, con dibujos suyos, con voz suya, etcétera, que va mezclando. Y esta cita de David Foster Wallace, que también está en el libro, que es hermosa: toda historia de amor es una historia de fantasmas. Confirmo. Listo. Entonces, tiene que ver con el poder de las imágenes, ¿cierto? Cómo las imágenes tienen memoria, cómo implican una duración más allá del tiempo mismo que representan, son una construcción de un conocimiento visual como destino tendido entre la antigüedad y la modernidad, por medio de saltos, de intervalos, que pasa por un pensamiento y cierta práctica del montaje, que pone en contacto relaciones formales, circulaciones temporales y potencias antropológicas. Y yo quisiera hacer énfasis en esta idea de la antigüedad y la modernidad. O sea, es como muy censurable esa idea de, ay, no hay que leer a los clásicos, hay que leer todo. Los clásicos, ahí hay un fundamento súper claro que nos permite justamente desde lo que conocemos pensar nuevamente. O sea, no podemos echar abajo las formas que no conocemos. Es muy difícil como decir voy a escribir de la nada y pues ahí hay un valor increíble. Otra de las ideas por las que puede ser trabajado, acuérdense que son como formas, hay muchas otras, es la de lo lúdico. Entonces, ¿cómo entiendo yo acá lo lúdico en las escrituras híbridas? Pues es una estrategia radical de desplazamiento. En este libro que les voy a mostrar un poquito, se juega con el lenguaje hasta desfondarlo, alternando registros, el médico, el periodístico, el íntimo, el mítico, como si cambiara de rol en cada fragmento o poema. Lo que se crea es una escritura que crea su propio campo de juego con reglas móviles. Y la autora es Yolanda Segura, una escritora, poeta mexicana. El libro que les voy a mostrar se llama Un reguero de hormigas. Entonces, miremos unos pedacitos.
Bueno. Entonces, el libro empieza un poquito así. Saltémonos el epígrafe, vamos al primer texto. Entonces, aquí es cuando les digo que esa idea de que la forma sea el contenido y como que las sustancias estructurales del poema cuadren también con las intenciones afectivas del poema, tiene que estar como muy bien armadito, es decir, hay un tiempo de trabajo importante, además de una investigación, lo que les decía, muy rigurosa. Entonces ella dice, una hilera de hormigas rojas sale de una grieta. ¿Qué es esto rojo que te asciende por el cuerpo? Se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a las luces rojas, o bien a ruborizarse, o bien al color rojo en sí. Espérense que se me bloqueó esto, ya ahí voy. La palabra deriva del ruso, no sé cómo se dice en ruso, rojo subido, relacionado con ruber, rojo, del protoeuropeo, rut, rojo. Es el único color para cuyo nombre se ha hallado una raíz proto-indoeuropea común. Puede ser que todas las palabras provengan de la intención de nombrar el rojo, que todas las palabras nazcan de la sangre. Entonces está pensando el rojo desde sus desplazamientos semánticos y se mueve entonces desde lo etimológico, pero ahora se mueve hacia qué es el color rojo y ahora hacia la relación con la sangre. Este que está al revés dice, y sin embargo, cada quien piensa en un tono distinto cuando enuncia. Es un género popular de periodismo, acá está hablando del género rojo, aunque es similar al sensacionalismo o al amarillo, se centra exclusivamente en historias relacionadas con violencia física involucrada con el crimen, los accidentes y desastres naturales. El origen del nombre está relacionado a la Inquisición, donde una estampa roja era colocada para la ejecución u otros castigos. En el siglo XIX, el término comenzó a ser usado para noticias relacionadas con el crimen violento, especialmente el asesinato. Con el desarrollo de la industria del periódico de ese siglo, las noticias de ese tipo desarrollaron historias largas y muy detalladas, las cuales tenían una imagen muy gráfica, que artísticamente representaba el evento. Estaban destinadas a provocar emoción y sensacionalismo. La necesidad de provocar emoción en las historias continuó hasta el siglo XX. La introducción de la fotografía en el periodismo cambió tanto la ilustración como el texto de las historias. Las fotografías, especialmente las sangrientas, dominaron las páginas y hubo una disminución del texto. Acá ya entró a otro registro, nos está hablando desde el periodismo. Y acá la invitación es a que ella va cambiando la disposición en el texto, se va moviendo como un reguero de hormigas, efectivamente, un trazo, y cuando el texto aparece centrado, está hablando de una cosa en particular. Por ejemplo, cuando aparece así escrito como en poema en verso libre, nos está hablando más de experiencias personales o que tienen que ver con el cuerpo, o nos está hablando desde la mitología. Y se va haciendo preguntas, y va de lo biológico a lo más conceptual, del concepto a la materia misma de la sangre, del color sangre hacia diferentes géneros en donde el rojo ha sido importante. Tiene que ver también con una postura feminista, se está preguntando también por el rojo y por la menstruación, se está preguntando por qué se odia tanto el rojo de la menstruación si es la única sangre que no viene de la violencia. Y va mezclando también canciones, y va yendo hacia la infancia, y va recuperando historias, cuentos de hadas o cuentos maravillosos en donde el rojo estaba relacionado con la violencia. Ya sabemos que estos cuentos de hadas no eran originalmente para niños y pues vienen de tradiciones populares muy antiguas que tenían también de trasfondo una manera de educar o de enseñar o de poner o de establecer
ciertas cosas que en la vida social no podían ser transgredidas. Bueno, y así va saltando a diferentes maneras de mencionar y nombrar el rojo, va mezclando diferentes tipos de lenguajes, diferentes tipos de formas. Entonces no es un libro de ensayo, aunque también en el fondo hay un ensayo, algo digamos muy reflexivo por lo que ella se va moviendo. Es un libro de poemas también, es un libro de periodismo, también tiene algunas veticas que apuntan hasta allá, y sobre todo hay una libertad de composición increíble. Y justamente estos materiales diversos, distintos, en ensamblaje, son los que le permiten esa libertad. Por ejemplo, es condición inicial, la sangre es requisito, investigar el color, los tonos, el origen. El fin de la sangre no es el fin, se anuncia en el rojo todo lo que pueden hacer. ¿De qué manera se coloca esto sobre un mapa? Y se pregunta también por esos mapas, como en el planeta entero, como todo lo que tiene que ver con la izquierda y la derecha, o sea, todo lo que tiene que ver con, a ver, como, sí, con la izquierda y con la derecha, con lo rojo y con lo azul. ¿Cómo se va reconfigurando el mapa? Sí, perdón, Solani, no supe cómo decirlo distinto. ¿Cómo se va reconfigurando el mapa político del planeta? Es decir, pasa por muchos temas muy distintos a través de muchos registros muy distintos con la ayuda de la hibridación. ¿Hasta acá vamos? Listo, gracias. Entonces, voy a quitar ya es compartir todo, sí, al parecer. Espérense que otra vez descompartí la pantalla completa. Bueno, me devuelvo. Entonces, ay, no, espérense que me perdí acá. Aquí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, la vemos. Ok, entonces el libro propone que no existe un proceso de escritura estructurado y completo si no hay investigación y lectura. ¿Qué hay? Hay referencias, escrituras geológicas, procesos de intercambio entre el pasado y la actualidad. Nunca se sabe bien cómo se enseña o cómo se escribe. Hay que estudiar, leer e investigar. Esto lo estoy pensando porque hasta donde me contaron, muchas y muchos de ustedes pues dan talleres, dan clases y pues como yo, saben que pues para preparar una clase hay que leer y hay que estudiar, así como para escribir, como que el pensamiento ahí empieza a encontrar las relaciones. Y otro de los conceptos a través de lo cual pensamos lo híbrido tiene que ver con lo incompleto. Para eso les traigo entonces otro libro de otra escritora mexicana, ella se llama Daniela Camacho, pero su manera de hibridar es distinta a la de Laurie Anderson, como desde el fragmento y como todo ese tejido rizomático, o a la de Yolanda Segura, en la que son versos corticos que se mezclan con el periodismo, la investigación, el mito, el cuento de hadas, lo político, etcétera. Este se llama Imperia y ella lo que hace es mezclar la poesía con el lenguaje médico. Y, por supuesto, como el punto clave fue una enfermedad, un carcinoma, un cáncer que tuvo, y como la escritura, pensando de nuevo en esa cita del principio, pues le sirvió para resistir, para ordenar, para anclar, para repensar, para encontrar el lugar dentro de su propio cuerpo en este momento de tránsito. Tiene un epígrafe lindo al inicio de María Negroni que dice: las cosas van al encuentro de la catástrofe, esa tela de la que nacen la enfermedad y el lenguaje, la catástrofe. ¿Por qué está hablando de la catástrofe? Porque el libro lo escribe cuando vive en Japón y resulta que ha acabado de ocurrir uno de sus desastres naturales tremendos en el Japón, en donde el mar, los terremotos, los tsunamis, o sea, como que todo se vuelve loco. Entonces está pensando también desde ahí, desde los desastres naturales afuera, pero también desde los desastres naturales adentro del cuerpo. Y el libro se divide en varias partes. La primera parte se llama El aislamiento de los cuerpos puros. Entonces miremos solamente el primer poema. Entonces ella los ordena de una manera distinta, como una especie de catálogo alfabético
para ir abriéndose, como entrando a pensar en ordenar y mostrarnos cómo es el transcurrir de la enfermedad. La enfermedad comienza aquí, aquí termina el cuerpo, la simetría, la belleza de tu rostro, el día casi. El éxtasis, el trance que está por comenzar es invisible. De ahora en adelante, si piensas en la muerte, no será por ahogamiento, ni electrocución, ni por incendio. No habrá espacio entre tu máscara y tu piel para anudar la soga. Temerás a los cuchillos y al veneno y las alturas. De ahora en adelante, acopiarás tumores como una alucinada. Pequeña caja de cristal donde se exhibe, bala mágica o sexual, pequeña joya, pequeño monstruo. Soy un pensamiento vertical, una caída. La palidez me separa del mundo. Mi fábula de moribunda tendrá fin antes de que el extranjero pronuncie mi nombre. Fíjense todo lo que pasa en este poema. Primero, hay 3 tipografías distintas. Tenemos esta primera y tenemos un texto que viene en una especie de prosa, un poema en prosa, en donde nos dice, aquí comienza la enfermedad. La enfermedad en este libro, donde voy a seguirle la ruta a la enfermedad, pero al mismo tiempo la enfermedad comienza cuando el médico dice, hay una enfermedad. Como que antes puede haber dolores, síntomas, pero el cuerpo aún no está enfermo porque no ha sido nombrada como de manera muy exacta la enfermedad. Pero cuando el médico dice, tienes cáncer, te mueres en 4 meses, empieza a existir la enfermedad. Y pues involucra un montón de cosas, ¿cierto? La simetría, la belleza, como el rostro, el cuerpo afuera, pero también los temores. Después de que ya hay un diagnóstico de cáncer, lo más seguro es que todas las ideas que tenemos de, ay no, voy a morir pronto de tal y tal manera, desaparecen. Ya no va a ser ni por incendio, ni porque uno se electrocute, ni porque se va a ahogar, que son como esos 3 pánicos, como de las muertes más terribles que puede haber, que todas y todos de alguna manera tenemos. Eso ya queda olvidado, o sea, lo más seguro es que si uno tiene un cáncer, las posibilidades de morir sean del cáncer. ¿Qué muertes empiezan a aparecer? Los cuchillos, el veneno y las alturas, formas voluntarias de morir. Y empieza a crecer el lenguaje como un tumor también, que eso es algo divino que pasa dentro del libro. De nuevo, la forma es el contenido. Entonces el lenguaje empieza a multiplicarse y acumularse como si el lenguaje mismo estuviera enfermo y sufriera una metástasis que ella no puede controlar fácilmente, como una alucinada. O sea, el lenguaje se enferma. Acá aparece la segunda tipografía, que es como una especie de versalita. Esa especie de versalita nos está hablando de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Una bala mágica o sexual, una pequeña joya, un pequeño monstruo. Y entonces en el libro construye una tensión todo el tiempo entre el horror y la belleza, entre lo patológico y lo bello, un poco al estilo Edgar Allan Poe, como desde ahí, pensando en esa estética del pathos. Acá aparece otra tercera tipografía y además parece cursivas entre paréntesis. Aquí está hablando ella. Entonces hay un desdoblamiento del yo, ¿cierto? Que va pensando como desde diferentes tipos de lados la enfermedad y que va pensando hacia adentro del propio cuerpo y sobre todo que va pensando el lenguaje. Y el texto va derivando y abriéndose. Entonces les voy a mostrar como un pedazo en donde está la hibridación total, no solamente acá en términos de estructura con otros géneros, sino con el lenguaje médico. ¿Cómo hace uno para que todas estas palabras que tienen que ver con un lenguaje específico que a la mayoría nos es desconocido, devengan poético? Pues toca trabajarle. De nuevo, el trabajo de composición. La enfermedad es una contingencia, el cáncer no es una maldición, el cáncer es una maldición. La parte peligrosa de la cura es su lenguaje. Y lo que hace es anotar toda la cantidad de medicamentos relativos a su propio tratamiento, todo lo que oyó que tenía que ver con ese carcinoma. Y así va jugando, lo lúdico también, pero también el fragmento, también todo el tiempo estas categorías que vienen directamente del lenguaje médico.
y va desplazando los géneros y va rompiendo y mostrándonos como esa porosidad, que yo creo que es una gran invitación a pensar que se puede escribir sobre cualquier cosa, no solamente sobre unos temitas que son los mismos. Entonces también les dejo esa invitación. Acá hay algo que alguien quiera decir hasta acá. ¿Diana? No. ¿Diana Marcela? No, listo. Voy a irme un poquito más adelante para pensar acá. El uso del lenguaje médico como materia poética introduce una tensión entre lo clínico y lo poético, en la que los términos técnicos, diagnósticos y listas farmacológicas dejan de funcionar como información objetiva para convertirse en textura verbal. Esta apropiación descontextualiza el discurso científico y lo inserta en una dimensión estética, donde la precisión médica convive con la opacidad poética. ¿Eso hasta acá es claro? Ya no estás compartiendo pantalla por si acaso. Gracias. Gracias por decirme. Ya, gracias. ¿Ahí? Listo. Bueno, y eso tiene que ver con esta otra cita de Baudelaire que a mí me parece muy chévere, que dice: la irregularidad, es decir, lo inesperado, la sorpresa o el estupor, son elementos esenciales y característicos de la belleza. Eso de nuevo nos lleva arriba, a esa idea de ampliar el espectro de lo bello de la que hablábamos y de eso que les conté, de cómo funciona y opera, entre tantas otras cosas, Imperia de Daniela Camacho. Es lo irregular, ¿cierto? Lo inesperado también son maneras de la belleza. Y en el libro ya les contaba la belleza como productora, perdón, la enfermedad como productora del lenguaje, no solo como tema, sino como fuerza generadora. El daño corporal abre una zona donde el lenguaje se transforma, se intensifica y adquiere nuevas formas. La enfermedad no es únicamente representada, sino que actúa como condición de posibilidad de la escritura, desplazando la idea de que el lenguaje describe la experiencia hacia una donde la experiencia misma reorganiza lo decible. Entonces, esa es otra posibilidad de hibridación, es decir, tomar de otro tipo de lenguajes que no son necesariamente el poético o el narrativo, sino buscar en el lenguaje, no sé, médico, buscar en el lenguaje de la empresa, buscar en el lenguaje, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman esas cosas? Como de los computadores y eso, ¿cómo se llama ese lenguaje? Bueno, Algorítmico. como de la programación, como del lenguaje de los computadores, gracias, eso, todas esas cosas. Buscar y aprovechar, como en el mundo, digamos, el call center, bueno, como en el mundo contemporáneo, con qué podemos ir entrando en composición. Y el otro libro que les quiero compartir se llama Un montón de escritura para nada. También lenguaje binario, pues no binario, más bien. Tiene que ver con otra idea que es lo geológico. Y este es un libro de una escritora mexicana también que se llama Sara Uribe y se llama Un montón de escritura para nada. Entonces, aquí hay otro tipo de procedimientos. Ella está pensando, como uno de los temas claves acá, es la precarización en el mundo de la cultura. O cómo, desde otra orilla, a las mujeres se nos da más duro a la hora de publicar que a los hombres. Si queremos publicar, nos van a pedir que cumplamos estructuralmente, temáticamente, con algunas maneras para encajar en el mundo editorial. Y eso obviamente limita las posibilidades de poder decir y de poder ser. Entonces está pensando en muchas cosas. A mí me parece interesante la manera como ella usa y como rastrea las referencias que vienen de afuera y cómo el texto también se abre, además de esas críticas que hace a la cadena del libro, al mundo editorial, a esta idea de que
eso que aparecía como en las películas, como esta película no se puede reproducir parcial, total, está totalmente prohibido, protegida bajo las leyes de protección de derechos de autor de México. O sea, acuérdense como en esa época cuando uno alquilaba películas en Betatonio y en esas cosas que siempre aparecía ese título, y uno es como, hijo de madre, no puedo copiar esto porque voy a ir ahí, voy a terminar en la cárcel. Y es como una respuesta a eso, o sea, ¿qué son los derechos de autor? ¿Qué pasa con las editoriales? ¿Qué pasa con el creador? ¿Qué pasa con las regalías? ¿Qué pasa si no se cumple con unos temas que pueden ser como más comerciales, como en este mundo tan capitalista y consumista, etcétera, etcétera? Pero en medio de todo eso va usando un lenguaje legal. Ahí hay otra manera de lo híbrido. Pero además el texto se configura en el espacio de unas maneras como muy particulares en donde existen unos espacios entre las palabras que también están significando, que también están dejándonos ver cuando lo leemos algo muy particular donde ella quiere que fijemos la atención o porque es un reclamo o porque es una manera del pensamiento también a saltos, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren, podemos ir a uno de los poemas cortitos que hay en el libro, porque los poemas son largos, pero piensen acá en la conexión y en la relación con el lenguaje legal y con todo eso, ese otro universo de temas que nos han dicho eso no es poético. ¿Para qué vas a escribir sobre el mundo legal? ¿Eso qué poesía va a tener? Pues justamente se trata de desafiar desde otro tipo de escrituras ese sistema de solo puedes escribir sobre tales cosas. Entonces los títulos son larguísimos y los títulos ya son como otro pequeño poema. Dice, poema en que la enunciante apenas se alcanza a interrumpir con una breve pregunta el listado de instrucciones que le son dictadas mediante un megáfono sobre su cabecera acerca de cómo se preferiría que fuese la escritura de sus poemas. Queremos que escribas un poema a meses sin intereses, un poema abierto las 24 horas, un poema con Wi-Fi, un poema creado para postearse en Instagram, un poema cuyo maquillaje no haya sido probado en animales. Queremos, desde luego, un poema sin conservadores, un poema bajo en grasas, un poema descafeinado, deslactosado, sin gluten. Pero, ¿quieren un poema o un chai latte soya 20? Queremos una maquinita de hacer palabras, una caja de música sin bailarina, un juguete de control remoto con pilas incluidas, el poema noúmeno, el homérico poema del presente pluscuamperfecto, el fenomenal poema bala, el poema multidisciplinario S.A.D.C.B., el poema más poético sin ser catártico que se haya escrito jamás.com. Queremos un poema acróbata, políglota, un poema con una playera que diga There is no poem B. Un poema que pueda ser cantado, capaz de financiarse a sí mismo. Un poema sin fecha de caducidad, queremos, sí. Un poema que cuente del 99 al 0 tras la orden del anestesiólogo. Queremos, sí, un poema que durante la cirugía no vaya a despertar. Entonces, piensen en la crítica también que hay acá. O sea, sí, te vamos a publicar tu poema, pero por favor no puedes decir esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y ahí hay como, por supuesto, una castración muy tremenda. Y es una ironía, es un libro en donde también hay sentido del humor y hay apropiación y desapropiación, como al sentido Cristina Rivera Garza. Entonces ella lo que hace es apropiarse de citas que le van sirviendo para ir pensando y en vez de poner acá página 25, lo que hace es señalarnos con un recuadrito acá. Pero la cita entra a ser parte de su texto también, se integra a su texto y nos va mostrando el detrás de su pensamiento, como tal cosa de Rebeca Solnit me sirvió para pensar y la va citando ahí. ¿Listo?
Entonces, hace directamente la apropiación y la desapropiación en el libro. En una nota desapropiativa, cuando se hace, digamos, el ejercicio del montaje, pues lo que hace quien escribe es decir, en este libro resuenan las ideas o está intervenido por el pensamiento de tal, tal y tal. Me sirvieron para pensar las reflexiones sobre la física cuántica de no sé quién y no sé quién, y así. Pero ella lo va poniendo acá directamente y nos deja ver el revés de lo que va ocurriendo. Hace en sí mismo, la idea, en un mismo momento, la idea de la apropiación y desapropiación. Apropiación, agarrarse una idea de alguien, ¿cierto? Que es lo que generalmente se ha hecho a lo largo de la literatura, que uno dice, ah, pero esto quién lo habrá dicho, no, pues ya que importa, y como que nunca se sabe bien de dónde viene, no se suele decir, y la desapropiación es el proceso de decir, esto salió de acá. Como esa deuda como que se tiene con los otros y es reconocer de dónde se toman las cosas y cómo esas cosas son pensamiento geológico, ese andamiaje de estructuras, ruina sobre ruina sobre ruina, de las que me valgo, tomo, bebo, compongo, creo. Este otro poema en que la enunciante charla con un editor al que nadie le ha explicado si lo puro existe o si es, pongamos, necesario o posible o si sabe bien. Dijo que quería un poema neutro. Las risas grabadas las pondría él, que tendría listos estilistas, maquillistas, tafiles, flores de Bach, viandas y amenidades dispuestas en el camerino por si fuese necesario. Primero me preguntó si mi poema quería salir vestido de poema mexicano, un poema mexicano contemporáneo, de un poema mexicano contemporáneo escrito por una mujer, un poema mexicano contemporáneo escrito por una mujer bisexual. Después aseguró enfático que era preferible que lo desvistiéramos, que al público le sería más atractivo si podía arroparlo a contentillo, como aquellas muñequitas de papel a las que les fabricábamos ropa hecha para fijarse al cuerpo con minúsculas pestañas. Lo más desnudo posible, dijo, sin tatuajes, sin marcas. Dile a tu poema que cierre los ojos y no mire quién o a dónde se publica. Tal vez deberías esterilizarlo con toallitas antibacteriales, sugirió. Que en su empaque se especifique. Este poema no deberá beberse con popote. Mejor será borrar el poema por completo, publicar no el poema, sino su borradura. Decir, aquí hubo un poema neutro, neutrísimo. Entonces, es como todo este universo de la crítica, a eso que creemos tan libre, que es la poesía, pues resulta que la poesía tampoco escapa de esos mecanismos. Entonces, hace falta señalar a veces esas cosas que caracterizan en este mundo capitalista, consumista, incluso todos los procedimientos que tienen que ver con la cultura. Me devuelvo entonces acá, ya como para ir terminando. Con unas ideas que hay acá. Todo es un trabajo de composición y resonancias entre materias que se cruzan, lenguajes de distintas disciplinas, conexiones, nodos, umbrales, desmontar la idea de los géneros como universos cerrados y puros. Hay que buscar la desviación y la contaminación. Y una cita de Jarmusch: nada es original, roba de cualquier lugar que resuene con la inspiración o llene tu imaginación. Devora películas viejas, películas nuevas, música, libros, pinturas, fotografías, poemas, sueños, conversaciones, arquitectura, puentes, señales en las calles, árboles, nubes, cuerpos de agua, luces y sombras. Selecciona solo cosas para robar que le hablen directamente a tu alma. Si lo haces, tu trabajo y robo será auténtico. La autenticidad es invaluable, originalmente no existente. Y no te molestes por esconder tu robo. Celébralo si así lo quieres. De cualquier forma, siempre recuerda lo que dijo Godard. No importa de dónde tomes las cosas, importa a dónde las lleves. Y esta es la idea de escrituras geológicas de Cristina Rivera Garza, que dice, la desapropiación vuelve visible, mejor tangible, la apropiación autorial, y al hacerlo hace perceptible el trabajo de los practicantes de una lengua cuando otros, algunos entre ellos, la vuelven escritura.
La desapropiación así desentraña la pluralidad que antecede a lo individual en el proceso creativo. Esto es súper clave, o sea, escribimos siempre con otros y con otras. Y creo que eso es importante también, reconocerle a los demás que hemos tomado de ellos cosas que nos han servido para pensar nuestras propias ideas y llevarlas a otros lugares. Entonces, se me queda por fuera, que creo que ya no vamos a alcanzar ni siquiera a hacer el ejercicio de escritura, que es este libro de Matías Moscardi. Les hablo brevemente de él, que tiene que ver primero con la mirada sobre lo cotidiano, pero algo que a mí me parece importantísimo que él hace, que es intercalar materias distintas de diferentes, ¿cómo se llaman estas disciplinas? Por ejemplo, la filosofía, la literatura y la cultura pop, conviviendo en un mismo texto sin ningún tipo de jerarquía. Entonces, es importante desactivar, esto es una invitación también, la distinción entre materiales altos, los que vienen como Aristóteles, Platón, ¿cierto? Como siempre, pensar que los únicos recursos que tenemos para sonar serios, contundentes y profundos son esos, y que si al lado ponemos una película de Disney, pues eso es una ridiculez, como esos mal acusados materiales bajos. Entonces él lo que hace es un libro muy chévere mostrando cómo es el pensamiento, la manera de componer el lenguaje dejan que todos esos materiales altos y bajos se funcionen, entren en tensión y propongan un escenario escritural desde donde observar distinto la realidad. Entonces, finalmente lo que hace es disolver las fronteras entre la alta cultura y la cultura popular y arma un libro que es un diario como los diarios tan mal, sí, como tan poco queridos durante mucho tiempo y no calificados dentro de un género que se acusaba a las mujeres de, ay, las mujeres ahí escribiendo sus diarios con sus sueñitos y sus amores y sus tonterías. Y durante mucho tiempo el diario pues fue mal visto. Entonces él lo que hace es coger el diario de limpieza se llama, y elevarlo a otra categoría y decir, para nada, nunca ha sido una tontería llevar un diario. Y entonces rastrea diferentes tipos de diarios o diferentes diarios de personajes como estos, ¿cierto? Pero también rastrea libros, citas de autores que han pensado en la limpieza y en la suciedad. Y lo que hace es, a través de ese pensamiento sobre la limpieza y la suciedad, con la excusa del formato diario, a ver, se los comparto, es crear una historia, está dividido como un diario, no en diarios, sino en semanas. Y cada semana pues está clasificada por sus días y nos va contando cómo se va armando de todo ese material a medida que escribe para hablar sobre la limpieza. Al final la limpieza termina siendo una excusa para hablar sobre la sociedad. Y estas dos cosas tienen que ver con la relación con la escritura, cómo escribir también es limpiar y también es ensuciar, obedece a una selección, a una búsqueda, a un recorte de la realidad, de las lecturas que hacemos, de las búsquedas, de como todo ese archivo sensible que vamos guardando para poder escribir, pero también cómo a la hora de escribir ese proceso deriva en un cuidado, en una atención minuciosa sobre el lenguaje, la manera como se piensa ese lenguaje, para qué me sirve, cómo edito, cómo pongo acá, cómo pongo allá. Entonces, escribir también como un proceso de la limpieza y de la suciedad. Y ese diario se termina volviendo entonces una bitácora de su vida personal en su casa, en donde invierte también un rol muy claro. Hay también una apuesta muy estética, pero también muy ética y muy política. Entonces, las mujeres siempre al interior de la casa, las mujeres en el adentro, el hombre al afuera, el hombre es el que sale, produce de verdad con un trabajo de fábrica, de oficina, de empresa, mientras que la mujer se queda dentro en las tareas, entre comillas, menores, que serían educar a los hijos, hacer el aseo, bla, 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 para que cuando el esposo llegue esté todo regio. Entonces, él lo que hace es invertir eso y nos dice, yo me quedo adentro de mi casa trabajando.
y mi trabajo es escribir y mi trabajo es pensar. También son trabajos. Entonces ahí también nos está diciendo la escritura, la lectura, todas esas cosas son un trabajo. Y también por eso volvemos a ese libro de Sara Uribe. O sea, escribir también es un trabajo y legalmente debería ser reconocido el trabajo del autor de otras maneras. Pero además Matías Moscardi nos dice en el diario de limpieza, yo me quedo adentro, mi esposa es la que sale a trabajar y es la que de alguna manera pues trae la mayor cantidad de dinero. Digamos que ahí no sabemos bien cómo funciona eso. Y entonces en ese pequeño gesto dice, lo que han hecho las mujeres durante tanto tiempo dentro de sus casas no ha sido pagado y es injusto. Y ahí también la relación con lo doméstico, como él la monta y como él la pone en ese discurso que termina volviéndose una novela, que también es un ensayo y que también es un diario, es fundamental. Entonces pasa por las películas de Disney, pasa por escritores ya muy consagrados, pasa por diarios, pasa por una lista de música que va armando mientras va escribiendo, por una playlist sobre la sociedad y después sobre la música. Entonces es un libro tremendamente híbrido, muy divertido además, en donde aparentemente el motor de la narración es haber encontrado un ratón en la casa. Y entonces, claro, el muerto el pánico por el ratón empieza a investigar sobre por qué hay ratones en su casa. Al final, la mezcla entre la literatura y la ficción. Como es un diario, hacemos pacto narrativo y decimos, todo esto es verdad, o sea, todo esto pasó en tiempo real, él fue escribiendo el diario. Hasta que al final, no me voy a tirar el libro, pasa algo en donde decimos, miércoles, seguramente nada de esto era verdad. Y entonces ahí la relación con la ficción es fantástica. No se puede escribir sin ficción. Nada, ni un poema se puede escribir sin ficción. Es el principal elemento de la escritura. Bueno, voy a acabar acá. No alcanzamos a hacer el ejercicio de escritura. Lo siento. Me gustaría que tuviéramos este tiempo para que ustedes me dijeran algo de lo que piensan, que compartieran alguna cosa, ya que no me interrumpieron en ningún momento y no me dio. Jefferson está levantando la mano. Jefferson. Sí, buenas tardes. No quería agradecerte por la conversación y no, un poco aterrizándolo a lo que hacemos dentro del programa CREA. Bueno, la mayoría somos artistas, o bueno, en mi caso como que he sido formado desde la academia muy dura y rígida, desde los formatos del cine y trabajar, digamos, con los chicos, con los niños, como que permite que esos formatos se destruyan, esos géneros. Y creo que los principales narradores híbridos pues son con los que trabajamos, ¿no? Que nos hacen crear nuevas narrativas y eso también impacta en nuestros procesos de creación, ¿no? Que ha sido como algo que he encontrado en este tiempo que llevo en el programa, como encontrar nuevas formas de narrar y pues conectar, ¿no? Todas las formas de creación en una producción, pues en nuestro caso audiovisual. Buenísimo, Jefferson. Claro, son maneras como de ampliar la mirada y justamente de ir tejiendo otras narrativas y otras maneras de ver y de encontrar vínculos que antes no encontrábamos tan fácilmente. Entonces te agradezco mucho tu comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo quisiera comentar de algo muy puntual, muy acertado. Felicitarla por esas palabras disruptivas que nos hacen ver que la literatura está viva, que lo que hacemos también podemos llenarlo de cotidianidad, llenarlo de vida momentánea, de éxitos equitativos en los elementos que tenemos nosotros como instrumentos pedagógicos, volverlos vivos y no tan legales, como decías de un texto. Gracias por proporcionarnos este éxtasis de palabras y de conformación de una nueva forma de escribir, de pensar y de soñarnos una vida incluyente, sin hegemonía, como lo decía en algún momento, que todo pueda penetrar en la forma y en el contenido, que nos dé una respiración
de lo que es encadenado, de lo que es rígido, de lo que puede ser limitante. Muchísimas gracias, abrazo de corazón. Estas palabras creativas para nosotros que nos van a servir para seguir respirando esperanzas creativas. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Emel, muchas gracias por todas esas palabras tan amables y tan generosas y por la atención. Te lo agradezco mucho, mucho. Ángela Natalia. Presente. Bueno, Camila, muchas gracias por el espacio. Creo que hay algo que me llamaba la atención también con el libro de Sara Uribe, es también las formas en las que los cuerpos cotidianos también cambian, y ella en el libro impreso, de hecho desde lo visual le dice a uno como que lo gire, y a partir de ahí empieza también como pues un poco a vincular también la construcción simbólica que uno hace con esa lectura, pero también en la forma como uno se ubica y se mueve, ¿no? Para poder leer también ese espacio, y eso me parece muy bello también, que es una postura también, o bueno, no una postura, no, sino como una posibilidad de lo híbrido también, como de mover esos lugares que también, pues institucionalmente estamos como pues como acostumbrados, ¿no? Estamos disciplinados a eso. Entonces creo que esos gestos me parecen también como importantes, pues como destacar de este tipo de escrituras. Era eso, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Ángela. Samantha. Yo solamente quería hacer 2 preguntas muy corticas y de pronto un poco obvias, pero que quiero aclarar. Quiero saber qué parte de la hibridez se considera como una escritura expandida, digamos, a otros formatos, ya por la referencia que colocaste de Laurie Anderson. Y la otra pregunta que también quiero hacer es qué parte de la escritura híbrida termina siendo como un libro objeto o algo así muy parecido a esto. Sí, yo creo que como la relación con el libro objeto estaría más como en lo expandido. Tú misma lo dijiste, lo de Laurie Anderson, a ella le gusta la poesía expandida, pero sí, pueden echarle ojo a la película, porque creo que es un gran ejemplo de lo expandido, que no es simplemente leer un poema con un video ahí de fondo, que es un poco como en este auge que hay de lo expandido acá en Colombia, que se queda como en eso. Creo que lo expandido pues tiene que ver con la relación de artes y movimiento, como un poco más allá del formato solamente libro, y tiene que ver también con el cuerpo. Creo que ahí hay una diferencia, mientras que acá, por ejemplo, pensando en ese objeto documental que da la oportunidad, o que le da la oportunidad a ella después de pasarlo al libro, pues es como más bien una pieza de ensamblaje desde muchos tipos de lenguajes, pero ahí no hay algo como tan expandido como desde las artes vivas y este tipo de cosas. No sé si te contesté. Creo que tú ya tenías la respuesta sola, además, cuando mencionaste a Laurie Anderson. Sí, es que quería como aclarar porque eso me genera un poco de confusión. De pronto es porque en la universidad yo soy profesional en creación literaria y mi tesis fue un texto que yo denominé híbrido, pero alrededor de eso existieron demasiadas preguntas, porque qué tanto de que sea un poco expandido hace parte de que sea híbrido, qué tanto de que yo También use... lo híbrido puede ser expandido, claro. Sí, o Pero lo diferentes... expandido, yo creo que se refiere más como, sí, como a cosas en movimiento fuera del texto. Sí, sí. ¿Alguien más? Gracias. No, a ti. Bueno, pues les agradezco mucho por la atención. Melissa. Melissa. Sí, claro que sí. Gracias a ti, Camila. Bueno, pues también un poquito para contribuir pues a este espacio, a este cierre. Además de agradecerte, pues me voy con muchas ideas. Creo que todos aquí queremos la presentación, si nos la puedes compartir. Por aquí en el chat han estado pidiendo mucho los referentes para poder retomarlos. Nos vamos muy emocionados, pero sobre todo quiero destacar esto de no dejar de lado la experiencia personal
y no pasar por alto todas estas cosas cotidianas que tenemos allí. Esa es una manera también de habitar el presente, que es lo que nos trae aquí, lo que nos convoca como subdirección de formación artística, pues digamos, esa gran sombrilla que nos acoge. Gracias por darnos esta idea, porque pues en un principio yo pensaba, toda la subdirección de formación artística hace algo muy bello y es documentar sus procesos, lo que ocurre en lo cotidiano. Nosotros lo hacemos por medio de bitácoras, en la gerencia CREA, hemos tenido la oportunidad de leer textos preciosos, que yo por ahí traía algunos ejemplos. Bueno, si hay oportunidad lo comparten, pero pues nos vamos con esa idea de poderlos llevar a otros espacios y de no subestimarlos. Esa era como la palabra un poco que quería traer aquí, porque pues vemos que la escritura híbrida, además de romper todos esos límites y de darnos una voz, nos trae ese detalle, el darle la importancia a lo que estamos viviendo, a lo cotidiano. Entonces, muchas gracias, Camila, por estos ejemplos, por la presentación, por toda tu disposición, por todo este espacio que fue maravilloso, y gracias a todos quienes... Melissa, muchas gracias a ti, me encanta todo lo que estás diciendo. Bueno, veremos otro espacio para encontrarnos.